qué letra chica hablas en tu nota de hoy, Horacio? Hablo de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Pero no voy a empezar con la letra chica, sino con los brochazos más gordos. En el mismo momento en que iba el proyecto de ley al Congreso, la Cámpora distribuyó un video en sus redes antisociales en el que Néstor Kirchner habla sobre el Fondo Monetario. Vamos a escuchar un poquito de lo que dice Kirchner, después yo voy a seguir. No recibimos ayuda del fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas a lo que... Después de eso, hubo un segundo video también de la Cámpora que recogió una serie de posiciones expresadas por el hijo de Néstor Kirchner, por el diputado Máximo Kirchner, quien había renunciado un mes antes a la presidencia de la bancada de diputados del Frente de Todos. El fondo nos dio 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Eso fue lo del Fondo Monetario. El gobierno tomó... La deuda que Mauricio tomó... Tomaron 40 y pico de mil millones. Tuvimos que tomar deuda. Y se la llevaron sus amigos, se fugaron. He decidido iniciar conversaciones. Había un lugar al que la Argentina no debía volver, a entregar la conducción de la política económica de su país al Fondo Monetario Internacional. Hay presidentes que se sacan al Fondo Monetario de encima y hay otros que van a buscarlo y endeudan a la gente. No somos todos lo mismo en la Argentina. Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto causó un impacto muy fuerte en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. Sobre todo el primer video, el de Néstor. El de Néstor Kirchner, porque ahí hay una disputa de identidad, ¿no? ¿Quién es kirchnerista? Es decir, Alberto Fernández dice, yo estaba ahí, yo estaba al lado de él, lo hicimos juntos eso. Y Máximo, bueno, obviamente, es Kirchner del primer pelo a la última uña, ¿no? Y se está disputando esa identidad, sobre el cual hemos hablado en alguna nota anterior. Y ahí, bueno, hubo un par de respuestas de parte del Poder Ejecutivo. Básicamente quien contestó fue el jefe de asesores de Alberto, Juan Manuel Olmos, que, digamos, aceptó el segundo video, dijo que estaba bien, pero cuestionó el de Néstor, no por lo que Néstor dice, sino por su difusión en este momento, y dijo que en realidad Néstor hablaba en el año 2005, cuando se sacó de encima el fondo y pagó los 10.000 millones de dólares que restaban, pero que el acuerdo que Néstor hizo con el fondo fue en 2003, cuando la situación era distinta. Bueno, precisiones que, digo, le importan a los que están muy en el detalle justamente de la letra chica. Ahora, digamos, la preocupación del gobierno, que reflejan con gran regocijo la trifecta mediática, es que se parta el Frente de Todos, que se rompa en pedazos y que en consecuencia se allana el camino para el regreso de Macri o de alguna versión más atenuada del liberalismo neo. Bueno, en la nota de hoy yo te cuento los 3 no de Máximo Kirchner, que me parece que son muy importantes. Máximo Kirchner no va a promover un voto negativo del acuerdo en el Congreso.
no va a mostrar las posiciones divergentes en el recinto para regocijo de una oposición que es la responsable de endeudamiento, y eso no lo discute nadie, digamos. Ese no es un tema de discusión dentro del Frente de Todos. Cada uno lo expresa de otra manera, pero Alberto en la Asamblea Legislativa y en las conversaciones privadas y en las declaraciones públicas dice: yo no contraje esa deuda, yo heredé la deuda de Macri y venimos a ver de qué modo salimos de eso. Y Máximo Kirchner tampoco va a participar en la movilización convocada por el concejal de Lanús, Víctor de Genaro, que dirige el instrumento electoral para Unidad Popular y al que acompañan varios grupos y personas afines. Y desde Madrid, Guado de Pedro, que es otro de los dirigentes importantes de la Cámpora, dijo que la renuncia fue una decisión muy personal de Máximo, que es respetuoso de las instituciones y que al dejar la presidencia del bloque fortaleció la posición del presidente en el Congreso. Es decir, hay una situación muy tensa, con posiciones divergentes, pero a lo que yo sé no hay intención de ruptura. Sergio Massa está trabajando también en el mismo sentido, y Massa pone un ejemplo, y es que él y los, mejor dicho, no él sino sus legisladores bonaerenses votaron por mantener la prohibición de reelección de los intendentes, que fue derogada hace unos meses. Y eso no rompió la unidad. Digo, posteriormente siguieron todos unidos. Por supuesto, es un tema distinto, de una envergadura. Levemente. Es un tema de una envergadura distinta. Sergio es un muchacho muy rápido. Tanto que vos lo mencionaste al principio, ¿no? Que estaba volando, corriendo, se fue corriendo a Tucumán. Sí, en medio de todas estas discusiones, Massa se tomó un avión y se fue a Tucumán para hablar con el jefe de gabinete, Juan Mansur, que estaba allí. Convengamos que la reelección o no de los intendentes no es algo que vaya a ejercer un peso muy fuerte sobre el resultado de las próximas elecciones nacionales. ¿Puedo decir? Mira, a nadie le sobra nada. Decía que yo no descartaría nada. Bueno, el acuerdo, digamos, con el fondo se terminó de firmar el viernes 4, que parece una eternidad, pero hace 2 días apenas. Después de meses de anuncios, de que ya está, que solo falta esto, que solo falta aquello. E incluso al anunciarlo el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, Alberto dijo que todavía estamos negociando. Y dijo, dado que en el contexto mundial defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que 5 minutos. Bueno, esa frase fue una alusión a una de las ligerezas de Macri cuando el año pasado dijo que él arreglaría eso en 5 minutos. Señor, en el fondo, lo único que dicen es: nosotros estamos apurados por cobrar a la Argentina. Lo que queremos nos digan cuál es su plan. ¿Cómo van a hacer para ordenar su economía para poder devolver esta plata? Les vamos a dar 10 años para pagarla. Lo mismo que los demás. Nosotros, si ganamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Eso a te 10 quería años. preguntar. Cuando ustedes toman la deuda, ¿también presentan un plan de cómo se va a pagar esa deuda? Exactamente. Pero claramente, como teníamos la elección de por medio, muchos no querían extender hasta que ver quién iba a ser el que iba a gobernar. Claro. Pero nosotros ganábamos la elección. Lo arreglábamos en 5 minutos. Es más, yo le propuse... No, lo arreglamos en 5 minutos, sí, claro, firmando cualquier cosa. Con Poxipol, recuerdo de mi infancia, digo, ¿cómo era aquella vieja propaganda? Digo, también era que se arregla con Poxipol, digo, Se arregla con Poxipol. Sí, lo que se rompe se arregla con Poxipol, sí. Ahora, para el récord personal de Mauricio Macri,
esos 5 minutos, que son 300 segundos, son una enormidad, porque el anuncio del acuerdo con el fondo, que todavía no estaba cerrado, él lo anunció antes de hacerlo, pero lo dio por hecho, lo hizo por cadena nacional en mayo del año 18, y duró la mitad, no duró 300 segundos, duró 140 segundos. Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista, que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en una... Cuesta concentrarse después de que dice que se comprometió a trabajar todos los días, ¿no? Digo, pero más allá de eso... Que siempre dice la verdad. Exacto, que sí. se metió en política. Se metió. Se metió y cómo nos la metió, por favor. Bueno, es decir, 150 segundos para anunciar que vamos a deber 57.000 millones de dólares, que es el préstamo más grande que la Argentina recibió en su historia, y además es el préstamo más grande que el Fondo Monetario dio en sus 70 y pico de años de existencia, 78 si no recuerdo mal, la edad de Chiche Helblom, del corresponsal de guerra Chiche Helblom. Sí, corresponsal en fuga. Y bueno, todos los responsables de este proceso de endeudamiento, Alfonso de Pratgay, Guido Sandleri, Hernán Lacunza, dicen que la deuda se utilizó para pagar deudas anteriores que atribuyeron a Cristina. Pero desde el pasado llegó la voz de Nicolás Dujovne para desmentirlos. Vamos a escuchar un audio de Nicolás Dujovne de junio del 16, cuando todavía no era ministro, cuando era comentarista, columnista. Escuchar lo que decía Dujovne. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda
netas, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento... ¿Qué fue de la bendición que el kirchnerismo dejó por todas las razones equivocadas, según Duhov? ¿Qué fue de nuestro desendeudamiento? Y esto es lo que les permitió tomar deuda a los bobos desde el primer día, y crear el problema gravísimo que tenemos, primero con los privados, hasta que los privados dijeron basta, ya está, ahora hay que salir de ahí, hacer la ganancia de la bicicleta financiera, y ahí fue que recuperaron el fondo. Es decir, ese gobierno no era estrafalario como el de Cristina, pero tampoco nadie quería prestarle, por razones distintas, por cierto, ¿no? Y entonces ahí fueron al fondo. Ahora, que Macri y sus propaladores insistan hoy con esta versión insostenible de que la deuda se contrajo para pagar los desequilibrios que dejó Cristina, lo único que prueba es la eficacia de una comunicación posverdadera en la huella de Steve Bannon y la ultraderecha estadounidense y europea, ¿no? Esto es lo que ocurre, y es preocupante que ocurra eso, es decir, que haya un porcentaje importante de la sociedad argentina que crea que la deuda es responsabilidad de Alberto. Hubo una encuesta hace pocos días difundida. A eso me refiero. Con las encuestas uno nunca sabe, digo, no te voy a decir tanto por ciento, una porción muy significativa. En la encuesta mayoritaria, respecto de las otras opciones. Pero en cualquier caso, importante, muy significativa. Bueno, ahora podemos ir a la letra chica. No, primero vamos a ir a un intercambio que vengo teniendo hace unos meses con Martín Guzmán, con el ministro de Economía. Guzmán me escribió en respuesta a la nota del domingo pasado, donde yo decía que recién el 5 de enero de este año, ante los gobernadores, explicó que el acuerdo consiste en la refinanciación del préstamo contraído por Macri. La refinanciación quiere decir que el fondo te da más guita para que le pagues al fondo. Te endeuda para que pagues las deudas previas, ¿no? Sí. Y entonces yo decía que nunca antes había dicho eso, recién el 5 de enero, y que el único antecedente era en noviembre, su achichincle en el fondo, Sergio Chodos, había mencionado lo mismo. Y él me dijo, no es así, yo lo he dicho antes. Y le digo, mira, decime cuándo, porque yo he estado buscando y no lo encuentro. Y entonces me manda una serie de entrevistas donde él mencionó el tema. La mayoría son posteriores al 5 de enero de este año. Pero, digamos, las previas son una el 31 de agosto del 20, donde dice buscamos un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento justamente para pagarle al mismo fondo, secamente. Otra de marzo del 21 que dice necesitamos un acuerdo para refinanciar esos vencimientos. Octubre del 21 el fondo financió una campaña de Macri y nosotros estamos buscando refinanciar en cuotas
que no impidan el desarrollo de las oportunidades en nuestro pueblo. Y 3 en noviembre del 21, lo que se busca es recibir fondos para enfrentar todos los vencimientos, capital más intereses. No tenemos la capacidad de hacer frente a los vencimientos programados, buscamos refinanciar eso, hace falta un acuerdo. El principal escollo para mantener la estabilidad es la deuda con el fondo que hay que refinanciar. Y el 19 de diciembre del 21, prácticamente idéntico, el principal escollo que juntamos en 2022 para continuar con la recuperación es la deuda con el fondo, necesitamos refinanciarla. Ahora, bueno, por supuesto yo consigno esto en mi nota porque me parece de una básica honestidad intelectual. Si yo dije él no lo dijo y él me dice sí lo dije y me dice cuándo, ahí está, tenías razón vos, lo dijiste. Ahora, en ningún caso dijo que esa refinanciación implicaba someter a la opinión del fondo los parámetros fundamentales de la economía interna. Eso no lo dijo nunca. Ahora, el presidente Fernández se lo señaló eso y le dijo, che, pero esto no me habías dicho esto. Y dice, bueno, pero esto es obvio, se da por supuesto, el Fondo Monetario no reestructura sus préstamos, lo refinancia, y esto está sometido a ciertas condiciones. Y Alberto le dijo, obvio para vos, yo soy abogado y recién me entero. Para Guzmán lo que importa es el saldo neto, los pagos que no podíamos enfrentar comienzan a vencer en el próximo mandato presidencial. Cosa que es cierta y que preocupa seriamente a la oposición, y por eso Macri y sus acólitos están diciendo que, ojo, que esto es una bomba de tiempo que nos va a estallar a nosotros, porque tienen un gran optimismo respecto de que el próximo mandato presidencial va a ser de ellos de nuevo. Bueno, ya jugado en su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto eligió cubrir al ministro. Y aun todo esto no lo hizo público, todo esto lo hace público el cohete a la luna. Alberto dijo que cuando ganó las elecciones inició negociaciones tendientes a refinanciar la deuda con ese organismo, que es una palabra y un concepto que no figuraron en su discurso inaugural, porque él dice, en el discurso inaugural yo dije, sí, pero esto no lo dijiste en el discurso inaugural, esto lo dijiste ahora, porque decidiste cubrir a Guzmán, lo cual es comprensible, totalmente comprensible, pero es bueno que se sepa, es lo que hay. Bueno, después de todos estos antecedentes que espero les hayan interesado a ustedes, podemos ir a la letra chica. Bueno, el jueves se habían difundido solamente los comunicados paralelos del Ministerio de Economía y del staff técnico del fondo, dando por cerrado un acuerdo que seguía sin conocerse. Y bueno, una fuente muy próxima al presidente dijo, oye, pasa que el staff pide cosas nuevas todo el tiempo. De modo que los anexos, es decir, el memorando de política económica y financiera y el memorando técnico de entendimiento, que preceden a la carta de intención, no estaban. El jueves 3, a la noche, los anexos seguían en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde se controlaba la traducción. Pero no se aclaró si la traducción del inglés al castellano o al revés. Ahí fue que Massa viajó a Tucumán para hablar con Mansur, y Massa, digamos, tramitó una propuesta de Gerardo Morales, el presidente de la UCR, pero también apoyada por algunos de los propios del bloque oficialista, para desdoblar el articulado. Es decir, que inicialmente la propuesta era que el artículo 1 diga que se aprueba el acuerdo y que los memoranda estos fueran como anexos prácticamente informativos nada más. Ahí, bueno, eso Guzmán no quiso,
y Alberto lo respaldó también en ese sentido, que no, que era de alguna manera la propuesta de Carrió. Carrió decía que solo se vote la autorización para la refinanciación sin explicar los detalles, ¿no? Es decir, el famoso vuelo a ciegas que le gusta a los partidos pro patronales de la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se transó que los anexos estuvieran en el artículo 2 del decreto, lo cual permitiría votar en general la ley y después en el tratamiento en particular aprobar el artículo 1 y no el 2, para la oposición y para quienes desde el oficialismo no estuvieran de acuerdo. Bueno, Morales con esto esperaba aislar a Macri, con quien almorzó en público. Eso sé quieren que lo vean, por cierto. Ahora, Guzmán hizo una aparición pública donde dijo que no, que así no funciona. Dijo: algunos dicen, yo quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas. No existe. A ver si se entiende. El financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras. Es una sola cosa. Daba la impresión de que hablaba hacia adentro, hacia las filas propias y no a la oposición, pero bueno. Bueno, finalmente los documentos llegaron al Congreso y a la prensa pasado el mediodía del viernes. Y confirman casi todos los trascendidos previos. Yo he elegido unos pocos, esto sería interminable, pero sobre el crecimiento, el acuerdo dice: nuestro programa macroeconómico de base prevé una expansión económica y un proceso de desinflación estables y sostenidos. Se prevé que el Producto Interno Bruto crezca de 3,5% a 4,5% en 2022, aclaro yo, lo cual, digamos, corresponde prácticamente al arrastre estadístico del 10,5% del año pasado. Y converja a un crecimiento potencial en torno a 1,75% hasta 2,25% a mediano plazo. Es decir, 1,75 a 2,25% de crecimiento a partir del 2023, que es año electoral. En caso de que el crecimiento fuera superior a lo previsto, dice: si los ingresos reales del gobierno federal fueran superiores a lo programado, nos comprometemos a aprovechar esta oportunidad para reducir debidamente el déficit fiscal según corresponda, o para asegurar que nuestro escenario base de meta fiscal se cumpla, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si es más de lo que está acordado con el fondo, ¿a dónde va la guita? La guita va a reducir déficit, no al pueblo argentino, distribución. Sobre el déficit primario, que es el déficit antes del pago de deudas, dice que se reducirá a 1,9% del producto en 2020, va a ser de 2,5% del producto este año, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024. Y sobre el financiamiento monetario de ese déficit, es decir, la emisión monetaria, es decir, el Banco Central emitiendo billetes para pagar el déficit, dice que será del 1% del producto este año, del 1% cuando viene del 3,7%, fenomenal, del 0,6% el año que viene y de 0 en 2024. Y después, digamos, la idea es que haya superávit justamente para tener
mosca para garparles. Bueno, lo primero que me llamó la atención en una lectura rápida de los textos es la eliminación de buena parte de las consideraciones sobre las tarifas de gas y electricidad y los subsidios que estaban en el borrador del 12 de febrero. Bueno, estuve averiguando por qué y ese fue el momento en que la cuerda se tensó al máximo en las últimas madrugadas insomnes. El fondo exigía una cuantificación absoluta desde el punto de vista de la disminución de los subsidios y el gobierno se negó a correr la mira de los consumidores, porque digo, está claro, el fondo pone la mira en las empresas y lo que llaman la recuperación de costos, y el gobierno pone la mira en los consumidores, en los usuarios, si pueden garpar o no pueden garpar, si están en condición de garpar y a qué precio, digamos, qué sacrifican para poder pagar esas cuentas, ¿no? El borrador decía: desarrollaremos con el apoyo de la asistencia técnica del Banco Mundial y el Fondo Monetario un plan a mediano plazo para reducir en forma constante y paulatina los subsidios a la energía y mejorar la eficiencia del sector anclado en nuestro objetivo de recuperación de costos por parte de las empresas. Pero ese párrafo desapareció en el texto final. Y tal como anunció el presidente, se intentará aplicar la segmentación con este criterio: eliminar la totalidad del subsidio al consumo residencial del decil más próspero de la sociedad y de las grandes empresas. Aumentar poco más del 20% de la tarifa a la base carenciada de la sociedad, digamos, contra una inflación del 50% aproximadamente, y alrededor del 40% a la franja intermedia. Estos valores, digamos, del 20 y el 40% a estos dos sectores de la sociedad, surge de asegurar que en ningún caso los aumentos serán superiores al 80% de la mejora salarial. Es decir, si el salario crece 100, la tarifa no puede crecer más de 80% de eso. Bueno, de este modo se cumpliría con la promesa oficial de que el salario y las jubilaciones le ganan a la inflación, que es lo que está ocurriendo en las paritarias de los trabajadores formales, que son los que tienen paritarias. Ahora, pero esto no asegura que todos los consumidores puedan pagar esas facturas, difiere la recuperación de todo lo perdido durante el cuatrienio negro a un futuro distante y ensombrece las perspectivas electorales para una fuerza política cuya intención reparadora está sujeta a demasiadas restricciones. Después de una segunda lectura, me parece que la clave aquí está en el tope al crecimiento del Producto Bruto que el fondo impone. ¿Por qué Kirchner primero, Néstor Kirchner, pagó de un saque lo que quedaba con el fondo en el año 5? Para librarse de ese corset y para poder inyectarle la máxima presión a la máquina del crecimiento por vía del consumo y del mercado interno. El gobierno actual, digamos, repite que solo se puede pagar con crecimiento. Déjennos crecer para poder pagar. Está muy bien, conceptualmente es perfecto eso. Ahora, si vos te comprometés a que el crecimiento va a ser como máximo del 2,25%, y bueno, ¿cuántos años vas a tardar en recuperar lo perdido? La tortura de la gota china. Es una generación. Digamos, cumpliste la promesa, pero no solucionas el problema, tenés quilombo social, perdés las elecciones. Estas son las cosas que están... Eso es lo que se está discutiendo. Ahora, si el gobierno decide no cumplir con esto, le pone un lindo dilema al fondo. Pero yo te decía antes, cuando vos hablabas al principio, que está por ver si este no es un partido cerrado. Acá hay mucha pelea para dar todavía.
Si el gobierno no cumple eso y en vez de crecer al 2,5 crece al 7 o al 10%, y esa diferencia no la aplica, digamos, a reducir el déficit como se ha comprometido a hacerlo, ¿qué hace el fondo? ¿Cómo haces para predicarle a un país tan golpeado que no debe crecer al 10 o al 7, sino 4 o 5 veces menos? Digo, esta es una pulseada que está abierta. Yo no le cierro la posibilidad al gobierno de Alberto de seguir peleándola. Por supuesto, hay que ver si tiene la decisión de hacerlo, si tiene la capacidad de hacerlo, si tiene el frente interno cohesionado como para hacerlo. Entran muchos factores en juego, muchos de los cuales ya hemos mencionado. Ahora, el principal ideólogo de la economía Alberto Fernandista no es Martín Guzmán, es Matías Culfas, MK, quien no comparte mucho más que las iniciales con Máximo Kirchner, otro MK. Bueno, MK2 cree que es posible armonizar los 3 componentes de la demanda agregada, que son consumo, exportaciones e inversión, en la cual consumo explica el 70% de la demanda agregada, para asegurar un crecimiento con inclusión. Él cree que es posible armonizarlo. Y Alberto expuso esa convicción hace 6 meses en su presentación ante la Unión Industrial, que yo recuerdo aquí con una nota previa que publiqué en ese momento. Ojalá tuviera razón, ojalá. Pero en todo caso, estas son las cosas que vale la pena discutir. ¿Se puede, digamos, crecer de esa manera, distribuir, mejorar, armonizar esos componentes, o no se puede? No es una variación sobre el tema del derramamiento, la teoría del derramamiento, de que ahora vamos a crecer todo y entonces va a derramar. Bueno, y Cristina lo dijo en esa famosa intervención en La Plata, si no me equivoco, en diciembre del 20, cuando dijo que el crecimiento no se lo apropien 3 vivos, ¿no? Pero vos decís que se puede cerrar el acuerdo ahora, digamos, y después pelear, que existe la chance, el gobierno todavía tiene más allá de cerrar o no cerrar. Pero por supuesto, digo, esto no es una cosa cerrada, que si te moviste de alguno de los compromisos suena una alarma y te cortan la mano. Digo, que lo van a intentar, sí, lo van a intentar, pero tampoco sabés lo que va a pasar en el mundo, digamos, con el nivel de incertidumbre que hay, y el tema de las tarifas y los subsidios. Vos pensás que en este momento el precio del barril de petróleo está por encima de $100, y el precio del BTU de gas está cerca de $50, cuando ha estado en los últimos años por debajo de $10. Y bueno, ¿cómo podés medir anticipadamente? No podés, no se puede. Ahora, una cosa que es interesante y que hay que verla también es cómo reacciona la oposición y cómo reacciona el liberalismo neo frente a estas cosas. Por ejemplo, Macri hizo esa reunión en su residencia expresidencial, donde hubo varios economistas del PRO que sostuvieron que los motivos que Alberto mencionó en el Congreso, de que no hay tarifazo, de que no hay reforma laboral, previsional, impositiva, y que la inflación es reconocida como un fenómeno multicausal, que esas mismas razones son aquellas por las cuales habría que rechazar el acuerdo. Y hay una nota en el matutino de La Nación que lo dijo con todas las letras. Dice: si el fondo hubiera tenido libertad plena para escribir la letra final del programa, es decir, deploran que no la tuvo, el ajuste fiscal habría sido probablemente más veloz y el plan seguramente habría incluido un menú de reformas ausentes, una nueva
carta orgánica para el Banco Central para darle más independencia, que es lo que le quitó Cristina en su última presidencia. Una reforma previsional, una reforma laboral y una reforma impositiva. Todo esto quedó afuera, dice La Nación, quejándose amargamente. Se lamentan de que el Frente de Todos no haga el trabajo que ellos no pudieron hacer, que le deje el terreno ya arado para la siembra de 2023 en adelante. Exacto. Bueno, Alberto en la Asamblea Legislativa, aparte de congratularse que no hay reforma laboral, dijo que va a mandar un proyecto de ley de empleo joven. Bueno, yo hice algunas consultas sobre ese tema, hablé con un experto en legislación del trabajo, me dijo no conozco el texto, pero en general toda buena intención de promover o incentivar el empleo en un determinado segmento, en este caso los jóvenes, suele ir acompañado de recortes en derechos o cargas sociales como única herramienta. Dice, no me animo a decir que sea una reforma laboral, porque además no conoce el proyecto, pero no comparto ese tipo de leyes. Es decir, todo es sí, pero. Es decir, el acuerdo no es bueno, pero se puede seguir peleando, se puede modificar. No está cerrado, no estamos ante un muro que dice, bueno, hasta aquí llegó el camino y aquí se acabó. No se acabó. La pelea sigue, y vamos a seguir dándola. El pueblo argentino va a seguir dando la batalla. Horacio Berbisky en El Cohete a la Luna Radio.